en la música propia de Inglaterra, que con raíces barrocas, ¿no? Y medievales. Y toca Dowland como cualquier gran guitarrista, ¿no? Y de ahí pasamos a Miranda, que viene mañana, ¿no? Exactamente, mañana 15 de marzo a las 21 en Concepto Yapiré, así que ahí van a estar los reyes del pop argentino, ¿no? Bueno, eso. Concepto Yapiré me parece que está ahí, me mataste, en Costanera. Che, no, ¿está en Costanera? Sale. Me parece que está por Centenario, ¿no? Mirata, yo sé. Ay, bueno, es que ¿no? Mis recitales son en lugares medio escondidos, esa onda, ¿viste? Así bueno, nomás el rock. Está Renata Nicora Chequín. Hola Renata, ¿cómo te va? Raúl. Sos bióloga, ¿no? Sí. Y sos humanófita. ¿Qué es humanófita? ¿Qué significa? Es un término que inventé uniendo la palabra humano y el término fito, que significa planta. Y es porque en mi formación como bióloga me especialicé en las plantas, justamente, y ahora estoy finalizando un doctorado en el estudio de bosques de Corrientes. Entonces siempre estudiando las plantas. Te llamamos en realidad porque hablamos en general con mucha gente de todo el interior, mucho de incendios, quemas, hablamos con productores, con pequeños productores, con presidentes rurales, con sectores forestales, pero vos haces un trabajo muy específico sobre pastizales, ¿no? Y el tema es cómo estás viendo esta situación de Corrientes, que tiene ya una tradición de quemas, incendios. ¿Cómo ves? Sí, este trabajo que decís que hago es en realidad porque formo parte de una ONG que se llama Defensores del Pastizal, que surge justamente porque veamos que es un ecosistema que está muy poco valorado en la provincia. O sea, es como que uno habla con la gente y que es un pastizal y por ahí no se entiende muy bien. Es como que el bosque tiene mucho marketing, vos decís bosque sí sabes qué es, pero pastizal por ahí es como que se ve algo que está vacío, que es un terreno abandonado, que necesita ser producido de alguna forma para que tenga valor. Y nosotras veíamos que los pastizales, que además pastizales y humedales son los ecosistemas que predominan en la provincia de Corrientes, que eso es como cómo no vamos a saber todos los correntinos y cómo no vamos a valorar lo que es. Entonces empezamos como un trabajo de compartir con la gente lo que sabemos nosotros sobre los pastizales, para que entonces la gente sí nos acompañe en lo que sería la defensa de los pastizales. Porque, bueno, están constantemente siendo modificados los pastizales y humedales a monocultivos forestales o a arroceras, o también están siendo quemados intensamente hace varios años, ¿cuándo empiezan? Hace 4 años que empezaron como los incendios y teniendo su pico en 2022. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pienso de los incendios? Pero siempre el pastizal era el combustible de las que ponerle quemas programadas, ¿no? Bueno, siempre históricamente se hicieron como para, o sea, está asociada a la ganadería para el renuevo de los pastos, para que sean pastos más palatables para las vacas. El tema es que hace muchos años que no hay una sequía tan intensa como esta. Entonces antes incluso, no solamente la sequía, sino de que antes uno veía el pronóstico del tiempo y decía, bueno, el sábado llueve, entonces hoy quemo, se apaga con la lluvia y después verdea. Y eso no sucedió, o sea, el pronóstico no le está atinando. Entonces lo que yo me di cuenta cuando empezaron estos incendios, que la gente, entiendo que en parte podía quemar con este fin, nunca se apagaba. Eso por un lado. Y otro también es que existe el tema de la problemática de la basura, la quema de la basura en parajes, por ejemplo, no solamente acá de los restos de poda, sino que los parajes no tienen acceso a la recolección de residuos. Entonces lo que se hace en el campo es hacer un pozo, en el mejor de los casos, y ahí se tira la basura diaria, que bueno, ahora por el cambio de los materiales que transportan nuestros alimentos y otros productos se va acumulando y bueno, se quema ahí. Ahora, estaba todo tan seco que una chispa podía desatar un desastre. ¿Cuál es la característica de ese pasto? Que nosotros vemos, cuando vamos a una ruta vemos el pastizal y nombramos pastizal. Ahora, ¿cuál es la característica de ese pastizal? El hierro tiene para la naturaleza también, que asumo que tiene también su... Sí, así como todo lo que está en la naturaleza. O sea, nosotros venimos mucho después de las plantas en la historia geológica de la Tierra, entonces como que todo está por algo. Sí. Claro. Y cada ecosistema tiene su rol. Y eso está buena, está buena pregunta, porque digo, ¿por qué yo digo pastizal? ¿Por qué esto digo bosque? ¿Por qué digo humedal? Es que todos los ambientes están constituidos por plantas, ¿no? O sea, son las plantas y los tipos de plantas que la conforman las que le dan el aspecto, y uno entonces asocia un pastizal es porque la mayor parte de las especies son gramíneas, o sea, son pastos, están acompañadas de otras especies, viste que ahí eventualmente ves un espinillo o otro arbolito, o de repente hay como mosaicos de
de estos ambientes que se mezclan entre pastizales y parches de bosque. Entonces esa es la característica. Y pasa con los humedales, o sea, es que hay, bueno, Corrientes es como una provincia muy, muy particular, entonces se va viendo como un gradiente de pastizales que no se inundan en las lomadas arenosas, por ejemplo, después va descendiendo en la topografía y ahí se van cambiando los tipos de pasto, pero porque también estos pastos se van adecuando a la cantidad de humedad que hay en el suelo. Entonces ya va de repente migrando a lo que serían más humedales, porque tienen agua en cierta parte, en cierto momento del año, y son otras las especies, pero es eso, son los tipos de plantas los que definen el nombre del ambiente. Y una cuestión, porque nos estamos yendo de los incendios, sí, ¿no? Por favor, sí. Que hay algo muy importante. Volvemos. Nosotras, obviamente nos preocupamos como todos por el tema de los incendios y veíamos que la gente, o sea, por suerte se forma una asamblea de ciudadanos y ciudadanas, todos preocupados por este tema, y veíamos que lo que más decían es que queremos una ley de protección, o queremos una ley por los incendios, y esta ley ya existe. Es la Ley Provincial de Manejo del Fuego 5590, hace muchos años, de 2006. Y esta ley de manejo del fuego dice que es la Dirección de Recursos Forestales de la provincia la que se tiene que hacer cargo de todo lo que esté relacionado con el fuego, tanto de las quemas programadas, que sabemos que las quemas no todas son programadas, muchas veces simplemente un señor que le mandan a incendiar un pastizal, y programado sería de que uno tenga en cuenta, por ejemplo, la temperatura del día en que va a ser la quema, la dirección del viento, la humedad del suelo, que eso es algo que pasaba antes. O sea, uno podía quemar porque sabía que había agua o ciertas zonas del campo que retenían agua, entonces hasta ahí iba a ir el fuego. Claro. Pero bueno, si es programado también se hacen cortafuegos, o sea, son áreas donde se corta el pasto y se delimita un sector del campo que se va a quemar. Entonces, al sacar la materia orgánica de esos lugares o la materia seca, llega hasta ahí. Uno, para hacer una quema programada, tiene que ir a la Dirección de Recursos Forestales con una anticipación, creo que por lo menos de 30 días, y presentar un permiso. Vale. Renata, eso no existe. eso no existe. O sea, yo nunca escuché en mi vida que alguien vaya y pida un permiso. Bueno, uno va y creo quema. que sí está, se puede hacer por teléfono, por qué sé yo. Claro, porque la comunidad tiene que saber que va a haber un incendio cerca de tu casa, por ejemplo, porque puedes vivir en el campo también. Y no solamente eso. Hace unos días con De Jesús, ahí en el paraje Capilla, ¿no? En San Miguel, fue un desastre. Sí, ¿no? Acá también San Cayetano llegó hasta las casas. Y además no solamente es eso de que cuando ya va a ocurrir un incendio o una quema, sino de que durante todos estos años se tuvieron que haber hecho campañas de concientización, o sea, compartir con la gente por qué no tiene que quemar, o en qué momento del año quemar, o que tiene que avisar que va a quemar, porque creo que por eso derivó en este desastre que sigue ocurriendo, y que yo no sé si es que la gente está naturalizando esto, porque no pasa nada, es como que no hay de hecho el otro día el referente del Parque San Cayetano nos decía eso, él decía, mi miedo es como que hay una tendencia a la naturalización de que nos estamos incendiando, claro. Y por ahí las formas de resolver esto son incluso más difíciles para los organismos o para el propio Estado, porque ya es algo natural, mucho más grande, que ¿cómo contenés eso por más que tengas todos los recursos del mundo, ¿no? Claro. Bueno, uno de las cuestiones que se relacionan con estas formas nuevas, que hay algunos sectores que están tratando de volver sobre el manejo del territorio, dejar de usar venenos, tratar de reconvertir el cultivo extensivo en unidades productivas más saludables, más sustentables, etcétera, etcétera, que es como una tendencia carísima, pero una tendencia a la que se está volviendo por una cuestión no solamente de sanidad, sino también de sustentabilidad económica de los pequeños pueblos, para que la gente se pueda quedar ahí y no una de las consecuencias inmediatas del uso responsable del territorio y qué sé yo, es cuando se deja de usar veneno por determinado tiempo, empieza no solamente a florecer, sino que empiezan a volver pájaros,
mariposas, bichos, etcétera, ¿no? El pastizal, ¿qué hace naturalmente con todas esas especies polinizadoras o con especies animales? ¿Cómo conviven? ¿Por qué es tan importante? Es que le da refugio y alimento a ciertos tipos de animales. Eso hablando de la naturaleza, o sea, es como por ejemplo el aguaraguazú. Es un animal típico de pastizal. O sea, si no hay pastizal, el aguaraguazú se va a extinguir. Y lo mismo pasa con muchísimas aves. Y así es una cadena, digamos, claro, ¿no? es una cadena. Si no hay una aguará, ¿qué pasa? ¿Cómo se desequilibra el ambiente sin esos animales que están en nuestra región por algo? Que eso es lo que va a pasar y por eso está bueno pensar, me preguntaba Carlos el otro día, o era como uno de los tópicos que vamos a hablar, digo, ¿qué va a pasar si esto persiste, si estos incendios persisten? No son solamente los incendios, sino todo lo que uno puede hacer sobre el ambiente, quemar o deforestar o plantar pinos. Y más allá de pensar lo que va a pasar en el futuro es qué está pasando ahora. O sea, si nosotros hoy tenemos las condiciones como humanos para habitar el ambiente, este lugar donde vivimos hoy, es porque los pastizales y humedales y bosques tienen una relación que está en armonía y que de la cual nosotros tenemos beneficios, ¿no? Como por ejemplo que la tierra tenga nutrientes, o sea, que uno pueda hacer una huerta o que pueda hacer una perforación igual cada vez más profunda, pero y que pueda tener agua potable en la provincia de Corrientes, o que el aire sea respirable, excepto ahora que hay incendios masivos. Digo, todo eso uno no se da cuenta, pero es consecuencia de las relaciones que se dan, que no tenemos idea. Yo tampoco conozco todas las relaciones que se dan dentro de un pastizal, pero tenés miles de individuos, plantas, hongos, bacterias, mamíferos, aves, que están en relación y que están en armonía. Y si uno comienza a romper eso, se va rompiendo gradualmente el equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que esto va a ser un ambiente totalmente inhabitable para el humano. Además de que se van a extinguir las especies, lo cual es gravísimo. Pero bueno, desde un punto de vista humano, esto va a dejar de ser habitable. ¿Hay algún pastizal? Ya está pasando. ¿Hay algún área protegida de pastizal? Hay ciertas zonas, por ejemplo, el parque en Burucuyá claro, tiene pastizales. Claro. En Heribera también tenemos zonas que son pastizales y humedales, pero yo creo que tiene que ser a nivel provincial. O sea, no sirve que haya islas de lugares protegidos. O sea, yo tengo que, si estoy al lado del parque y es una propiedad privada y hago producción, yo creo que es importante que tenga cierto tipo de manejo como para que las plantas y animales no estén reducidas a unas hectáreas en un punto. Porque además eso genéticamente ya no va a servir en algún momento, porque va a haber una endogamia en un solo lugar. O sea, lo ideal sería que toda la provincia tenga cierto tipo de manejo y animales y plantas puedan estar representadas en todo. Además no es lo mismo. Y este tipo de conocimiento, cómo interactúa, digamos, con los dos elementos que conspiran contra esta mirada, digamos, que es uno, el Estado, que debe arbitrar al privado, digamos. ¿Cómo circula este conocimiento? ¿Y quién debate sobre estos temas? ¿Y quién toma decisiones en cuanto a manejos y a...? Yo no sé si existe ese debate hoy acá en Corrientes directamente. Y no sé si algún día existe, o sea, si existe el debate, si eso va a ser vinculante. Porque puede que llamen a personas que, no sé, el Estado crea una de estas tantas comisiones y diga, bueno, que vengan ciertas organizaciones y nos digan qué piensan, y uno por ahí va y dice lo que piensa o qué le parece según los conocimientos que tiene. Y no sé si es vinculante, igual como pasó con el ordenamiento territorial de bosques nativos. Por ahí uno iba y decía, esto estaría bueno que sea así, estas zonas son importantes, y al final se hizo lo que se quiso, digamos, ¿no? Claro. Renata, vos señalaste que estás integrando una ONG, ¿no? Sí. ¿Cómo están trabajando ahí? ¿Qué cosas hacen? Bien, ahora lo que hacemos es difundir información, porque justamente nos encontramos con que por ahí necesitamos más aliados, o sea, gente que sepa y que valore los pastizales como para poder salir a hacer algún reclamo más formal. Por ejemplo, que exista así como existe la ley que protege los bosques, una ley que proteja los pastizales. Entonces hacemos eso, hacemos talleres, recorremos el interior, porque también nosotros empezamos como una organización como que puramente quería proteger la naturaleza, ¿no? Y comenzamos a recorrer los pastizales de Corrientes y a conocer las comunidades humanas que viven ahí. Dijimos, no, o sea, es necesario. Más integral. Sí. Es necesario que sea una lucha por los derechos sociales y ambientales a la vez, porque hay gente que habita el territorio. Y justamente estas personas que son como los pequeños campesinos o productores del interior, los que vemos que viven de una manera más armoniosa
con la naturaleza, entonces nos gusta visitarlos y saber cómo están llevando adelante la situación de crisis o cómo logran subsistir. Renata, además de esto, en algún otro momento te vamos a llamar por otro tema que vos trataste y tenés un escrito, que es muy lindo el escrito, pero además tiene hasta un punto muy sensible, ¿no? El tema de la hidrovía. Oh, sí. El tema de la hidrovía tiene una punta de poesía por ahí que, viste, está muy bueno tratarlo desde ese lugar, bien de la subjetividad, si querés. Cuando vos decís que no es solo una vía navegable, sino es más que eso, es una vena, ¿no? Sí. Es impresionante. Así que, pero decime 2 palabras con respecto a cómo estás viendo el tratamiento de la hidrovía, como un tema macro. ¿Cuál es el tema? A mí realmente es algo que me desespera bastante que se estén tratando estos temas y en lugares por ahí lejos, de corriente, creo que todos nosotros estamos como muy atravesados por el río Paraná. Y es desesperante que se vayan a tomar decisiones tan grandes y que vayan a tener un impacto gigantesco en el ambiente. Es como que eso no se está viendo, como lo mismo que pasa con las quemas. Uno no se da cuenta de lo conectado que está con la naturaleza y de que si se hacen modificaciones tan grandes, nosotros mismos vamos a desaparecer. Entonces es desesperante que vaya a pasar eso y que la gente quizás en territorio no esté tan... sí que la gente está indignada, pero lo que yo siento es que no estamos tan organizados como para hacer frente a esto, porque digo, ¿por qué simplemente tengo que aceptar que vayan a dragar más el río Paraná para que pasen barcazas gigantes? ¿Por qué no puede el humano adaptarse a la naturaleza? Digo, no dejar de producir, no dejar de transportar, lo que sea, no dejar de tener estos grandes negocios. Por lo menos lo que pido es que no se toque la naturaleza. Claro, esa imagen que digo es... el río Paraná también es una vena que se desangra, dice ella. Claro, que es tremendo. A través de la cual se desangra el territorio. Todos los recursos, más llamados recursos a la naturaleza en forma de granos, en forma de lo que se va saliendo de los territorios a través del río Paraná. Gracias, llamada hidrovía. Muchas gracias. Renata Nicora Chequín estuvo acá. Vamos a cerrar, ¿no? Exactamente, 9:57 ya. Bueno, Belén da Costa, Eduardo Ledesma, Latana Obregón, Darío Aguirre no está, pero está Nico Alonso, soy Carlos Lescano. Vamos a cerrar con una gran cantante que nació en Benín, lo que era el reino de Dahomey, ¿no? Antes. El reino